El sol colgaba sobre el pueblo como una moneda ardiente, blanqueando el cielo en un blanco duro e interminable. El polvo flotaba por la calle principal en espirales lentas, aferrándose a las botas, al aliento, al silencio entre hombres que ya no tenían nada que vender salvo a sí mismos. Si eres nuevo aquí, suscríbete al canal y activa la campana. Historias como esta merecen ser recordadas. Una plataforma de madera se alzaba en el centro de todo, áspera, astillada y manchada por años de desesperación. Los hombres se alineaban junto a ella, con sombreros en mano o sin ellos, sus rostros hundidos por el hambre y las malas temporadas. Algunos se mantenían erguidos intentando parecer útiles, otros ya ni lo intentaban. Un hombre con un libro de cuentas gritaba cifras al aire seco. Espalda fuerte, sabe de ganado, $2 por semana. Algunas manos se alzaron con desgano. Los tratos se cerraban rápido. Nadie se quedaba. Allí dudar costaba más que dinero. En el borde de la multitud estaba Eliza Whitmore, vestida de negro que absorbía la luz del sol. La tela estaba limpia, pero gastada en las costuras como todo lo que poseía ahora. Sus manos enguantadas permanecían quietas, juntas frente a ella, pero sus ojos se movían, afilados, calculadores, sin miedo. La notaron, por supuesto. Siempre lo hacían. Una viuda sola en un lugar así era objeto de lástima, o de caza. No pensé que duraría tanto, murmuró un hombre. No lo hará, respondió otro. No con Langford rondando su tierra como un buitre. Eliza los oyó. No se volvió. En la plataforma, empujaron al siguiente hombre hacia adelante. Casi tropezó. Una ola de risas recorrió la multitud antes de que el subastador hablara. Bueno, se burló el hombre del libro. Aquí tenemos una ganga que nadie ha estado pidiendo. El vaquero no levantó la cabeza. El polvo se pegaba a su abrigo, a sus botas, a la barba oscura de su mandíbula. Una pierna se arrastraba ligeramente al cambiar el peso. Una cojera que hablaba más fuerte que cualquier presentación. Sus manos colgaban a los lados, marcadas por cicatrices y quietas. «Se llama Caleb Rourke», dijo el subastador pasando la página. «Sabe montar, o sabía. Algunos dicen que no corre cuando importa». Más risas. «¡Cobarde!», gritó alguien. «Inútil», añadió otro. Caleb no reaccionó, ni a las voces, ni al calor, ni siquiera cuando el subastador lo empujó como si fuera ganado. «¿Quién lo quiere?», preguntó el hombre casi divertido. «Mano de obra barata». «Muy barata». Silencio. Nadie levantó la mano. Una brisa cruzó el lugar, llevando el débil olor de la tierra seca y algo más antiguo. Algo cansado. Entonces, «yo lo tomo». La voz cortó el aire con claridad. Las cabezas se giraron. Las conversaciones murieron a medio aliento. Eliza dio un paso al frente. El negro de su vestido se movía como una sombra entre el polvo, su postura recta, el mentón alzado, no por orgullo, sino por negarse a inclinarse. El subastador parpadeó. «Señora, ¿está segura de haber oído bien?» «Sí», respondió con calma. Un murmullo se extendió entre la multitud, más denso esta vez. Desde el otro lado de la calle, apoyado en la sombra del porche del salón, Víctor Langford observaba con los ojos entrecerrados. Sus botas pulidas y su abrigo a medida lo distinguían del resto. La riqueza se le adhería como autoridad. «Señora Whitmore», llamó con voz suave pero afilada. «Ahora compra hombres rotos». Eliza no lo miró. «¿Cuánto?», preguntó en cambio. El subastador dudó. Luego se encogió de hombros. $1. Algunos hombres rieron por lo bajo. Ella sacó una moneda de su bolso y la colocó en su mano sin decir una palabra. El sonido del metal contra la piel resonó más fuerte de lo que debería. No era solo una compra. Era una decisión. Caleb finalmente levantó los ojos. Eran más oscuros de lo esperado. Firmes pero lejanos, como si algo detrás de ellos se hubiera consumido hacía mucho. Por un momento la observó. No con gratitud, ni siquiera con curiosidad. Solo reconocimiento, como si ya supiera cómo terminaría todo. «Señora», dijo el subastador incómodo ahora, «es suyo». Eliza asintió una vez. «Vamos», dijo. Caleb no se movió de inmediato. La multitud esperó, casi anticipando que se negara, que confirmara los rumores. Pero tras un instante, bajó de la plataforma, lento, deliberado, favoreciendo la pierna herida sin disculparse. No le dio las gracias, no habló, simplemente la siguió.
Detrás de ellos las risas regresaron, más fuertes ahora, envalentonadas. «Se está enterrando con ese. La viuda se ha vuelto loca». La voz de Langford se elevó por encima de todas. «Estás cometiendo un error, Elisa». Esta vez ella se detuvo. Se giró lo suficiente para mirarlo, la luz del sol rozando el borde de su rostro pálido y sereno. «No», dijo en voz baja. «Estoy tomando una decisión». Algo en su tono lo silenció, aunque solo por un momento. Luego se volvió y siguió caminando. El camino fuera del pueblo se extendía largo e implacable, una cicatriz pálida atravesando el desierto. El viento empujaba la tierra suelta a su paso mientras los edificios quedaban atrás, reduciéndose a siluetas. Elisa no miró atrás. Caleb caminaba unos pasos detrás de ella, su cojera constante pero evidente. El silencio entre ellos no estaba vacío, era denso, lleno de preguntas que ninguno formulaba. Después de un rato, ella habló. «No tienes que hablar», dijo. Él no respondió. «No te compré por tus palabras». Nada. Un cambio leve, casi imperceptible, cruzó su rostro. Algo entre tensión e incredulidad. El rancho apareció a la vista cuando el sol comenzó a descender. Las cercas se inclinaban donde no debían. El techo del granero se hundía por un lado. La tierra misma parecía cansada, como si hubiera dado más de lo que le quedaba. Elisa se detuvo en la entrada. «Esto es», dijo. La mirada de Caleb recorrió la propiedad, captando cada defecto, cada debilidad, cada señal silenciosa de lucha, su manera de ver. Y entonces, por fin, su voz, baja, áspera, poco usada. «No vas a durar», dijo. Elisa se giró hacia él, no ofendida, solo segura. «Lo sé», respondió. Un instante pasó. El viento recorrió la hierba seca, susurrando en la luz que se apagaba. Entonces añadió, más suave: «A menos que haya elegido bien». Caleb sostuvo su mirada un momento más. Algo indescifrable brilló en sus ojos. Y luego desapareció. Fue él quien apartó la vista primero. Y juntos, sin confianza, sin promesas, sin nada más que necesidad, entraron en la tierra que podría romperlos. O unirlos. El viento llegó antes que los problemas. Bajo, inquieto, arrastrando polvo como una advertencia sobre la tierra abierta. La mañana amaneció débil y sin color sobre el rancho Whitmore. El sol salió, pero no trajo calor, solo una luz que revelaba demasiado. Tierra agrietada, cercas vencidas, un abrevadero medio lleno de un silencio turbio. Elisa estaba junto al corral, con las mangas arremangadas, las manos firmes mientras revisaba las últimas cabezas de ganado. Sus costillas se marcaban bajo pieles opacas. Sus movimientos eran lentos, inciertos. «No hay suficiente pasto», murmuró para sí. «No hay suficiente agua». Detrás de ella unas botas rozaron suavemente la tierra seca. Caleb. No se anunciaba. Nunca lo hacía. Se movía a lo largo de la cerca, su cojera marcada pero controlada, su mirada recorriéndolo todo, no como un peón, sino como un hombre midiendo la supervivencia. Se agachó junto a un poste, pasando los dedos por la madera. Se movía con demasiada facilidad. «Podrido», dijo en voz baja. Elisa miró de reojo. «Lo sé». Su mano pasó al alambre, flojo en algunos puntos, apenas manteniendo tensión. Siguió su línea hacia afuera, hacia el extremo del terreno, hacia las colinas. Su mandíbula se tensó. «Elisa», dijo al cabo de un momento. Ella se detuvo. Era la primera vez que decía su nombre. «Esa cerca no se rompió», añadió. «La cortaron». Las palabras cayeron entre ellos como algo más pesado que el polvo. Elisa caminó hacia él, sus botas hundiéndose ligeramente en la tierra seca. Examinó el alambre. Corté limpio. No era el clima. No era el tiempo. Alguien lo había hecho. Su mirada se endureció, pero su voz se mantuvo firme. «Langford». Caleb no respondió, pero no hacía falta. Al mediodía, el calor caía como una mano sobre la nuca. Elisa trabajaba a su lado, cargando agua, reforzando postes, atando lo que aún podía salvarse. El sudor se pegaba a su piel, mezclándose con el polvo en sus brazos, pero no se detenía. Caleb la observaba cuando creía que ella no lo notaba, no por curiosidad, por algo más silencioso, respeto. La mayoría ya se habría rendido. Habría vendido la tierra, se habría marchado antes de que lo devorara todo.
Ella se quedó. Incluso sabiendo que podría costarle todo. No tienes que demostrar nada, dijo él en un momento con voz baja mientras aseguraba una tabla. Ella no levantó la vista. No estoy demostrando nada. Entonces, ¿por qué te quedas? Eso la hizo detenerse. Por un segundo algo brilló en sus ojos. Dolor, rápido y profundo como una herida que nunca cerró. Mi esposo construyó este lugar, dijo. Con sus manos. Un silencio. Murió creyendo que duraría. Caleb apartó la mirada. Ese tipo de fe sabía lo que costaba. ¿Y tú? Preguntó ella, más suave ahora. ¿En qué creías? Él no respondió. En su lugar se levantó y pasó junto a ella, llevando otra viga hacia la cerca rota. Algunas preguntas no estaban hechas para decirse en voz alta. La tormenta llegó sin aviso. Un momento el aire estaba quieto, demasiado quieto. Al siguiente el horizonte se oscureció. Un muro de polvo elevándose como algo vivo. Elisa se giró, el aliento atrapado. Caleb. Pero él ya se movía. «¡Cierra las puertas!», gritó, más fuerte de lo que ella lo había oído jamás. Ahora, el viento golpeó como una fuerza de la naturaleza, violento, cegador. El polvo atravesó el rancho devorando la vista, ahogando el aire. El ganado entró en pánico al instante. Cascos tronaron, las cercas vibraron. El alambre debilitado cedió bajo la presión. «Van a romperla», gritó Elisa. Caleb llegó hasta ella sujetándola del brazo, no con brusquedad pero firme. «Escúchame», dijo su voz atravesando el caos. «No los perseguimos, los giramos». Ella sostuvo su mirada. Por primera vez, no había distancia en sus ojos, solo enfoque. «Confía en mí». Algo en su tono no dejaba espacio para la duda. Ella asintió. Se movieron juntos. Caleb avanzó con dificultad hacia la línea exterior, usando la poca fuerza que tenía para colocarse donde la ruptura se abriría más. Tomó una lona suelta, agitándola contra el viento, creando ruido. Dirección. Elisa cabalgó por el flanco, guiando al ganado hacia adentro, su voz firme a pesar de la tormenta que la golpeaba. «Tranquilos. Así despacio, muevan». El polvo lo cubrió todo. La visión se redujo a formas, sombras, instinto. Caleb se plantó, el dolor cruzando su rostro mientras resistía la fuerza del viento y el empuje del ganado. Un paso en falso, y lo perderían todo. No se movió. No retrocedió. El rebaño cambió. Apenas. Suficiente. Elisa lo vio, ajustó, empujó. Los minutos se alargaron como horas. Y entonces la línea resistió. El ganado giró. No se dispersó. No se perdió, se salvó. Cuando la tormenta pasó, dejó silencio detrás. Pesado. Agotado. Real. Elisa bajó del caballo, sus manos temblando apenas lo suficiente para notarlo. El polvo se pegaba a su rostro, a sus pestañas, a su aliento. Caleb estaba a unos pasos apoyándose ligeramente, su pierna soportando un peso que no debía. La tela cerca de su rodilla estaba oscurecida por la sangre. «Estás herido», dijo ella, acercándose. «Aguantará». No es lo que pregunté. Él no discutió. Ella tomó su abrigo, dudando solo un segundo antes de apartarlo. La herida no era nueva, pero el esfuerzo la había reabierto. «Deberías haberme dicho», dijo. «Tú necesitabas la cerca más». Su mandíbula se tensó. «¿Y tú necesitabas mantenerte en pie?», respondió. «¿O demostrar algo?». Él la miró entonces. «¿De verdad?». «Ya no demuestro nada», dijo en voz baja. «Solo hago lo que queda». Las palabras quedaron suspendidas. El enojo de Elisa se suavizó, no en perdón, sino en comprensión. Rasgó una tira de su manga, vendando la herida con manos cuidadosas. «Los salvaste», dijo después de un momento. Él negó con la cabeza. «Los salvamos». Otro silencio. Distinto esta vez, no vacío. Esa tarde, mientras el cielo ardía en tonos naranjas y rojos, dos jinetes se acercaron al rancho. Hombres de Langford. No desmontaron. No lo necesitaban. «Escuchamos que tuvieron problemas», dijo uno con una sonrisa escondida bajo el polvo y la sombra. «Las tormentas pueden ser implacables». Elisa dio un paso al frente firme. «Nos arreglamos». La mirada del segundo hombre se posó en Caleb. «¿Ese es tu nuevo ayudante?», preguntó. «No parece gran cosa». Caleb no respondió. No se movió. Pero algo en su forma de estar callado, firme, cambió el aire.
El primer jinete se inclinó ligeramente. El señor Langford dice que la oferta sigue en pie. Vende ahora, antes de que las cosas empeoren. Elisa sostuvo su mirada. Ya empeoraron, dijo. Y aquí sigo. Un largo silencio. Luego, los jinetes giraron sus caballos y se marcharon sin otra palabra. Pero el mensaje quedó. Esto no había terminado. La noche cayó lentamente. El rancho estaba más silencioso ahora, pero no tan frágil. Elisa estaba en el porche, mirando la tierra. Las cercas reparadas, el ganado reunido, el leve movimiento de un hombre que ya no era solo un extraño. Caleb trabajaba en silencio, terminando lo que la tormenta había empezado. No por dinero, no por obligación, por algo más, algo que aún no había nombrado. Elisa lo observó largo rato. Luego habló, lo bastante bajo para que solo el viento la oyera. Tal vez sí elegí bien. Allá afuera, en la luz que se desvanecía, Caleb se detuvo, solo un instante. Como si de todos modos lo hubiera oído, el viento se movió entre la hierba seca, más suave ahora, pero ya no vacío. El rancho seguía en pie. Y por primera vez, no estaba solo. Las noches eran las más ruidosas, no por el sonido, sino por lo que se negaba a ser enterrado. El rancho se asentó en un ritmo que no parecía paz, pero sí algo cercano a la supervivencia. Los días pasaban en trabajo medido, postes clavados en tierra obstinada, agua extraída con lentitud y cuidado, animales atendidos con la urgencia silenciosa de aquello, que no podía permitirse fallar. Elisa se levantaba antes del amanecer. Caleb ya estaba despierto cuando ella salía. Siempre lo estaba. La mayoría de las mañanas lo encontraba cerca del granero, trabajando sin instrucciones, sin quejas. Su cojera permanecía, pero ya no definía su movimiento. Lo moldeaba, cada paso deliberado, cada acción elegida. Había empezado a reparar lo que otros ignoraban, una bisagra que no cerraba bien, un abrevadero que goteaba por debajo, una puerta que chirriaba demasiado con el viento, cosas que no parecían urgentes, hasta que lo eran. «¿Lo ves todo?», dijo Elisa una mañana, dejando un cubo a su lado. Caleb no levantó la vista de la cuerda que estaba tensando, solo lo que está fuera de lugar. Ella lo observó un momento. ¿Y lo que sí lo está? Eso lo hizo detenerse. Sus manos se quedaron quietas un instante antes de continuar. «No mucho», dijo. Las comidas eran silenciosas. Se sentaban frente a frente en una mesa de madera gastada, el espacio entre ellos lleno del roce de los utensilios, el leve crujido de las sillas, el viento ocasional rozando las paredes. Pero el silencio había cambiado. Ya no estaba vacío, llevaba algo. Esperando. Elisa lo rompió primero. Una noche. «No haces preguntas», dijo. Caleb levantó la mirada brevemente. «No pensé que las quisieras». «No es lo mismo que no hacerlas». Se recostó ligeramente pensativo. Luego, tras un momento, «¿Por qué no vendiste?». La pregunta cayó más pesada de lo esperado. Elisa dejó el tenedor. La habitación pareció encogerse de pronto. «Porque irse no siempre significa sobrevivir», dijo. Él la observó con atención. «Mi esposo», comenzó ella, pero se detuvo. Las palabras se resistían, pero insistió. «Él creía en este lugar», continuó. «No solo en la tierra, en la vida que podía sostener. Gente, trabajo, algo. Firme en un mundo que no lo es». Su voz no se quebró, pero se volvió más tenue. «Murió antes de que pudiera ser eso». Caleb no interrumpió, no ofreció consuelo. Pero algo en su postura cambió, sutil pero real. «¿Qué pasó?», preguntó. La mirada de Elisa cayó sobre la mesa. «Fiebre», dijo. «Llegó rápido. Se lo llevó todo más rápido». Un largo silencio siguió. El dolor se sentó entre ellos, no invitado pero familiar. Caleb habló al fin, más bajo. «He visto formas peores de morir». Ella levantó la vista. No había crueldad en su tono, solo verdad. «¿Y tú?», preguntó otra vez, más suave. «¿Qué viste?». Él no respondió enseguida. Su mandíbula se tensó, su mirada perdiéndose más allá de las paredes. «Lo suficiente», dijo al final. Pero la forma en que lo dijo sugería demasiado. Los días se alargaban, marcados por pequeñas victorias, una cerca que resistía,
Un ternero que lograba ponerse en pie tras días de debilidad agua, que corría un poco más clara después de que Caleb desviara un canal obstruido río arriba. Elisa lo observaba más ahora. No abiertamente, pero tampoco ocultándolo. Trabajaba como un hombre que no esperaba quedarse, como si todo lo que arreglaba fuera temporal. ¿Siempre planeas irte?, preguntó una tarde pasándole una cantimplora. Él la tomó bebiendo despacio antes de responder. Siempre lo he hecho. ¿Y esta vez? Miró la tierra, la hierba seca doblándose bajo un viento inquieto, las colinas lejanas marcadas por el tiempo y la memoria. Ya no hago planes, dijo. Elisa dio un paso más. ¿Cerca? Entonces quédate, dijo. Las palabras eran simples, pero pesaban. Caleb apretó ligeramente la cantimplora. No sabes lo que estás pidiendo. Entonces dímelo. Sus miradas se encontraron por un instante. Algo pasó entre ellos. Frágil, peligroso, real. Entonces, cascos. El jinete llegó al atardecer, una mujer. Su caballo avanzaba con resistencia silenciosa, no con rapidez. Su presencia no era ruidosa, pero tampoco lo pretendía. Caleb la vio primero, y por primera vez desde que Elisa lo conocía. Se quedó inmóvil, no por dolor, por reconocimiento. Elisa, dijo en voz baja, quédate atrás. Pero ella ya avanzaba. La mujer desmontó con precisión tranquila, su cabello oscuro recogido, su expresión firme e indescifrable. Había fuerza en su quietud, algo más antiguo que la propia tierra. Ayanna Redbeard, dijo. Su voz no dudaba, sus ojos se movieron hacia Caleb, y se quedaron allí. Así que, añadió en voz baja, no estás muerto. El aire cambió. Elisa miró entre ellos. ¿Se conocen? Ayanna no respondió. Se acercó a Caleb. Te fuiste, dijo. Ese día. La voz de Caleb era tensa. No me fui. Te alejaste. Me negué a una orden. Silencio. Pesado. Cargado. Elisa lo sintió antes de entenderlo. ¿Qué orden?, preguntó. La mirada de Ayanna no dejó a Caleb. Quemar nuestro campamento, dijo. Las palabras cayeron como piedras. Elisa contuvo el aliento. Caleb bajó la mirada, sus manos cerrándose en puños. Dijeron que había combatientes, dijo. ¿Que era una amenaza? ¿Y qué viste?, preguntó Ayanna. Su voz bajó. Familias. Una pausa. Niños. El viento se movió entre la hierba seca, susurrando contra el peso del pasado. No lo haría, dijo Caleb. Así que me fui. Te llamaron cobarde, dijo Ayanna. Los dejé. Sus ojos se suavizaron, apenas. Nos diste tiempo, dijo. Nos movimos antes de que los otros llegaran. Elisa dio un paso adelante, las piezas encajando en algo nuevo. Los salvaste, dijo. Caleb negó con la cabeza. Me fui. La voz de Ayanna fue firme. Elegiste no matar. Esa verdad quedó suspendida en el aire. Inevitable, inmutable. Elisa lo miró de otra forma ahora. No como un hombre roto. No como una carga, sino como alguien que había llevado algo pesado. Y se negó a que lo volviera cruel. No eres lo que dijeron, murmuró. Caleb sostuvo su mirada. No, dijo en voz baja. Soy peor para algunos, y mejor para otros, añadió Ayanna. Esa noche, los tres se sentaron junto a un pequeño fuego fuera del rancho. El cielo se extendía infinito sobre ellos, las estrellas atravesando la oscuridad como promesas lejanas. Ayanna trató la pierna de Caleb con manos expertas, su toque firme y respetuoso. Cargas demasiado en... Silencio, dijo él. No, discutió. Elisa se sentó lo bastante cerca para sentir el calor del fuego, y algo más que no, nombró. No tienes que seguir pagando por algo que no hiciste, le dijo. Caleb miró las llamas. No funciona así. Entonces, ¿cómo?, insistió ella. Él la miró. Y por primera vez, no apartó la vista. Vives con ello, dijo. Cada día. ¿Te aseguras de que no vuelva a pasar? La voz de Elisa se suavizó. Eso no es castigo, dijo. Es responsabilidad. Sus miradas se mantuvieron.
Más tiempo que antes. Más cerca que antes. El espacio entre ellos cambió. Ya no protegido, pero aún no seguro, algo silencioso. Y prohibido, comenzó a tomar forma. Aiyana los observó comprendiendo más de lo que dirían. El pasado no se va, dijo, pero tampoco te pertenece. El fuego crepitó, el viento se volvió más suave, llevando el olor a ceniza, a tierra y algo casi parecido al cambio. Más tarde, Elisa se quedó sola cerca del borde de la propiedad, la noche envolviéndola como un recuerdo. Caleb se acercó, más lento esta vez, no con cautela, solo presente. Ella confía en ti, dijo Elisa sin volverse. No debería, respondió él. Yo sí. Eso lo detuvo. Las palabras no fueron fuertes, pero sí firmes. Se colocó a su lado, ambos mirando la tierra que aún luchaba, pero resistía. No estás solo aquí, dijo ella. Caleb exhaló despacio, el peso en su pecho cambiando, no desaparecido, pero más ligero. Tú tampoco, respondió. El viento pasó junto a ellos, suave ahora. No vacío, no duro, simplemente ahí. Y por primera vez desde que el silencio comenzó a romperse, se sintió como algo que valía la pena sostener. La verdad no llegó como un trueno, se asentó como polvo, silenciosa, asfixiante, imposible de ignorar una vez que lo cubría todo. La mañana llegó más fría de lo normal. El cielo se extendía pálido y distante, ese tipo de azul vacío que hacía que la tierra pareciera expuesta. Elisa estaba cerca de la cresta más allá de su rancho, donde el suelo descendía hacia una quebrada seca formada mucho antes de que las cercas reclamaran el terreno. Aiyana estaba a su lado. Esto no siempre fue tuyo, dijo Aiyana, con una voz calmada pero firme. Elisa no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la tierra, la misma que había luchado por mantener, el mismo suelo en el que su esposo había creído. ¿Qué era?, preguntó Elisa. Aiyana se arrodilló, presionando suavemente la mano contra la tierra. Compartida, dijo, antes de que hombres como Langford trazaran líneas donde no existían. El viento cambió, llevando el leve aroma de la salvia y algo más antiguo, algo arraigado más profundo que la propiedad. Elisa. La voz de Caleb llegó desde atrás. Ella se giró. Él estaba a cierta distancia, como si no estuviera seguro de pertenecer al mismo espacio donde la verdad estaba saliendo a la luz. Su expresión era tensa, contenida, no por ira sino por algo más pesado. Díselo, dijo Aiyana sin mirarlo. Caleb dudó, luego dio un paso adelante. Langford no solo quiere tu tierra, dijo. La ha estado tomando. Poco a poco. La mandíbula de Elisa se tensó. A través de deudas, a través del miedo, corrigió Caleb. A través de hombres. A través de mentiras. Aiyana se levantó lentamente. Contrató exploradores, añadió, para marcar el agua, las rutas de caza, lugares de los que dependía nuestra gente. Luego envió soldados. Elisa sintió que algo se movía en su pecho. Frío. ¿Soldados?, repitió. La voz de Caleb bajó. Caballería. La palabra tenía peso. Historia empapada en conflicto y sangre. Trabajó con ellos, continuó Caleb. Les dio suministros, información. A cambio, despejaban la tierra. Despejaban. Elisa se detuvo. No necesitaba terminar la frase. El silencio lo hizo por ella. Quemaron campamentos, dijo Aiyana. Expulsaron familias. Los que se quedaron no terminó, no hacía falta. Elisa miró la tierra bajo sus pies. Su tierra, su hogar, su lucha, y de repente, ya no solo suya, no lo sabía, dijo en voz baja. Aiyana la observó, sin acusarla, sin perdonarla. Saber llega tarde, respondió. Lo que importa es lo que viene después. Entraron al pueblo esa tarde. No juntos, pero lo suficientemente cerca como para sentir la tensión entre ellos. Las calles estaban más llenas que antes, pero el aire parecía más pesado. Las conversaciones se detenían cuando Elisa pasaba. Las miradas seguían a Caleb más de lo necesario. Los rumores se habían extendido. Siempre lo hacían. El sheriff Hale estaba fuera de su oficina, con el sombrero bajo.
Los observó acercarse con incomodidad. Señora Whitmore. Saludó. Elisa desmontó con postura firme. Sheriff. Su mirada se desvió hacia Caleb y luego volvió. Ha tenido problemas, dijo con cuidado. Más que el clima, respondió ella. Pausa. Langford está preocupado, añadió el sheriff. Dais que su rancho es inestable. Podría ser un riesgo para el pueblo. Elisa casi rió, pero no había humor. ¿Un riesgo? Repitió. ¿Para quién? Haile no respondió directamente. Está ofreciendo saldar sus deudas, dijo en su lugar. Tomar la tierra. Limpiar todo. Limpiar, repitió Elisa en voz baja. Detrás de ella, la mano de Caleb se tensó. No está ofreciendo, dijo Caleb. Está preparando. Los ojos del sheriff se endurecieron ligeramente. Deberías tener cuidado, Rourke. Lo tengo, respondió Caleb. Por eso estoy aquí. Un destello de reconocimiento cruzó el aire entre ellos. O tal vez memoria. No perteneces a esto, dijo Hale. Caleb respondió con calma. Ya pertenezco. Elisa dio un paso adelante marcando la línea con claridad. No voy a vender, dijo. Ni a él ni a sí. El sheriff exhaló lentamente. Entonces deberías irte, dijo. Mientras aún puedes. No era una amenaza. Era una advertencia. Regresaron en silencio. El sol caía, tiñendo el cielo de oro y ceniza. La tierra se extendía amplia e indiferente, como si nada perteneciera realmente a nadie. A mitad del camino, Caleb detuvo su caballo. Elisa. Ella se giró. Tienes que irte, dijo. Las palabras salieron más duras de lo habitual. No, respondió ella. No entiendes, continuó, desmontando pese al dolor en su pierna. No es solo tierra. Es control. Es asegurarse de que nadie se interponga. Yo ya estoy aquí, dijo ella. Y por eso no vas a sobrevivirlo. Las palabras golpearon fuerte, pero ella no se inmutó. ¿Crees que irte cambia algo? Preguntó. ¿Crees que él se detiene? La mandíbula de Caleb se tensó. No, pero tú vives. ¿A qué costo? No respondió. Porque sabía la respuesta. Porque ya la había pagado antes. He huido antes, dijo en voz baja. No termina nada. Solo te sigue a otro lugar. Elisa dio un paso más cerca. Entonces, ¿por qué me dices que lo haga? Su voz se quebró. No fuerte, pero suficiente. Porque sé lo que pasa cuando te quedas. El viento levantó polvo entre ellos y yo sé lo que pasa cuando te vas, respondió ella. Sus miradas se encontraron. Sin iracón, ¿verdad? No, voy a correr, dijo ella, un largo silencio. Luego, más suave. No esta vez. Algo cambió en el rostro de Caleb. No alivio. Aún no. Pero algo cercano. Esa noche, el rancho se sintió diferente, no más débil, pero expuesto. Elisa estaba en el granero, pasando la mano por una viga de madera que su esposo había tallado años atrás. Sus iniciales aún eran visibles bajo sus dedos. Esto nunca fue solo nuestro, susurró. Detrás de ella, Caleb se apoyaba en la entrada. No, dijo, no lo fue. Ella se giró. Pero puede ser otra cosa, añadió. Él la observó con cuidado. ¿Cuál? Justa. La palabra se sintió frágil, pero Real Ayana apareció junto a él en la entrada. Defender algo tiene un costo, dijo. Ambos lo saben. Elisa asintió. Lo sé. Caleb miró entre ellas. No se gana esto, dijo. No limpio. No entero. Elisa sostuvo su mirada. No busco limpio. Pausa. Ni fácil. La luz de la lámpara parpadeó, proyectando sombras que se movían como recuerdos. Caleb dio un paso. Adelante. Estás buscando una pelea, dijo. Estoy eligiendo una. Sus rostros quedaron cerca ahora, el espacio entre ellos, ya sin defensa, solo. Esperando. ¿Y tú? Preguntó ella en voz baja. ¿Te irás cuando empiece? Él la miró, de verdad, a la fuerza que no cedía, al dolor que no la rompió, a la decisión que no venía de la desesperación, sino de la convicción. No, dijo. No fue fuerte, pero fue seguro.
Aiyana los observó un instante. Luego se retiró hacia la noche, dejándolos solos bajo el brillo tenue de la lámpara. El viento se coló por las grietas del granero, trayendo polvo, y algo más que comenzaba a levantarse. No miedo, aún no. Algo más fuerte, fuera. El horizonte ardía con la última luz del día. La tierra se extendía vasta, herida y hermosa, cargando historias que se negaban a permanecer enterradas. Elisa salió. Caleb la siguió. Se quedaron lado a lado, sin tocarse, pero más cerca que nunca. El silencio entre ellos ya no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que no habían dicho, y de todo lo que, aún así, estaban eligiendo. La verdad había salido a la superficie, y no había cambiado nada, excepto lo que estaban dispuestos a defender. El fuego comenzó antes del amanecer. Primero silencioso, luego hambriento. Un leve resplandor parpadeó en el borde del rancho Whitmore, donde la hierba seca tocaba la línea de la cerca que Caleb había reparado apenas unos días antes. El viento llevó el olor antes de que las llamas fueran visibles. Agudo, amargo, inconfundible. Elisa despertó con eso, no con la luz, con el olor. Salió descalza, el suelo frío mordiendo su piel, y se quedó inmóvil. El fuego se movía bajo y rápido, arrastrándose por el campo como algo vivo, lamiendo los postes de la cerca, devorando la hierba quebradiza, convirtiendo la tierra en una línea de ruina ardiente. «Caleb», gritó. Él ya estaba allí, sacando agua del abrevadero, lanzándola contra el avance del fuego, sus movimientos rápidos a pesar del dolor en su pierna. «Lo hicieron», dijo sin mirarla. «Demasiado limpio, demasiado cerca». Elisa tomó un cubo y se unió sin dudar. Las llamas avanzaban. El viento las alimentaba. Por un momento, pareció que la tierra misma se había vuelto contra ellos. «Empújalo hacia el este», gritó Caleb. «Que se consuma en la depresión del terreno». Ella asintió confiando en él sin cuestionar. Trabajaron juntos, arrojando agua, arrancando maleza, forzando el fuego hacia la quebrada seca donde terminaría por apagarse solo. El calor subía rápido, quemando los ojos, apretando el aliento, pero resistieron. Apenas. Cuando el fuego finalmente murió, dejó una cicatriz negra en el borde del rancho. Y un mensaje. Al mediodía el agua se detuvo. Elisa estaba junto al abrevadero, mirando la superficie inmóvil. Nada se movía. Sin flujo, sin sonido. «Río arriba», dijo Caleb. Cabalgaban juntos, la tierra extendiéndose silenciosa y tensa a su alrededor. El arroyo, ya de por sí débil, debía estar fluyendo, pero estaba bloqueado. Piedras apiladas deliberadamente, madera encajada con fuerza, una represa hecha por manos humanas. Elisa desmontó lentamente, la incredulidad volviéndose algo más frío. «No solo nos están empujando», dijo. «Nos están aislando». Caleb observó la cresta. «No solo a ti», respondió. Humo se elevaba a lo lejos, más allá del rancho, más cerca del pueblo. Cuando llegaron a las afueras, el caos ya había comenzado. Un granero ardía en el borde del asentamiento. Hombres corrían con cubos. Mujeres retiraban a los niños del calor que avanzaba. «¡Hay poca agua!», gritó alguien. «Los pozos se están secando». Elisa atravesó la multitud. «¿Qué pasó?». «Lo mismo que a ustedes», respondió un ranchero sin aliento. «Bloquearon el arroyo río arriba. Langford». No hacía falta decir el nombre. Caleb avanzó. «Está provocando una sequía», dijo, obligando a la gente a irse, para comprar lo que quede. Un murmullo se extendió, miedo transformándose en otra cosa. Rabia. El sheriff Hale estaba en el centro, intentando mantener el orden, pero su voz ya no tenía fuerza. «Esto pasará», dijo. «Solo necesitamos...». «No pasará», lo interrumpió Elisa. Todos la miraron. «Él lo está haciendo», continuó. «El fuego, el agua. No es el clima, es control». La mandíbula de Hale se tensó. «No tienes pruebas». Caleb dio un paso adelante. «Lo he visto antes», dijo. Otra tierra. El mismo método. Silencio. El peso de sus palabras cayó sobre la multitud. «Te quema hasta sacarte», continuó Caleb. «Te corta el agua. Luego ofrece salvarte. Bajo sus condiciones». Uno de los hombres escupió al suelo. «Eso es robo». «Eso es supervivencia», murmuró otro.
Elisa avanzó de nuevo. No, dijo. Eso es rendición. La palabra quedó suspendida. Este pueblo levantó cercas junto, añadió. Perforó pozos junto, y ahora dejamos que un solo hombre decida quién vive y quién muere de hambre. Nadie respondió, pero nadie apartó la mirada. Ayanna salió del borde de la multitud. Ustedes no son los únicos a quienes ha quitado algo, dijo. Nuestro pueblo conoce sus métodos. Algunos hombres se movieron incómodos, viejos prejuicios aún vivos. Elisa lo vio y no dudó. Entonces nos unimos, dijo. O caemos separados. La línea quedó trazada. No solo contra Langford, sino contra todo lo que los había dividido. Se movieron antes del atardecer. Caleb tomó el control sin pedirlo. Romper la represa primero, dijo. El agua nos da tiempo. Los hombres lo siguieron, incluso los que antes se habían reído. Elisa cabalgó a su lado, su presencia firme, su voz guiando donde el miedo intentaba entrar. Ayanna y los suyos avanzaron por las colinas, silenciosos y rápidos, vigilando las crestas, rastreando movimientos. El sheriff Hale llegó al final, pero llegó. La represa cayó con fuerza. La madera se quebró bajo presión. Las piedras rodaron, se rompieron, cedieron. El agua regresó al cauce, primero débil, luego más fuerte. Viva, pero no era suficiente, porque Langford ya los esperaba. Lo encontraron en la cresta más allá del arroyo, montado, rodeado de hombres. El sol poniente lo teñía de sombra, alto, firme, inalcanzable. Bueno, dijo Langford con calma. Parece que el pueblo finalmente despertó. Nadie respondió. No hacía falta. Caleb avanzó. Su cojera era visible, pero ya no lo detenía. Esto termina aquí, dijo. Langford lo miró. Una leve sonrisa apareció. Rourke, dijo. ¿Aún fingiendo ser algo que no eres? Caleb no reaccionó. Te fuiste una vez, continuó Langford. Dejaste que otros hicieran el trabajo que no pudiste soportar. Me negué, dijo Caleb. Escapaste. Elegí. El aire se tensó. Dos hombres frente al mismo pasado. ¿Crees que esto cambia algo? Preguntó Langford. ¿Crees que te hace mejor que los que obedecen? No, respondió Caleb. Me hace responsable de lo que viene. Pausa. Langford asintió apenas, y sus hombres se movieron. La lucha no fue caos. Fue controlada. Desesperada pero precisa. Disparos resonaban en la tierra seca. Hombres se cubrían usando el terreno, usando instinto. Caleb los dirigía. Mantengan la línea. No avancen, háganlos venir. Elisa cabalgaba por el borde rescatando heridos, evitando que la línea se rompiera. Ayanna y los suyos aparecían desde las colinas, cortando ángulos, obligando a los hombres de Langford a salir a terreno abierto. El sheriff Hale dudó. Luego lo vio. La verdad detrás de todo. Levantó su arma. No contra el pueblo, gritó. ¡Bajen las armas! Algunos dudaron, otros no. El combate continuó. Caleb avanzó. Hacia Langford. Cada paso le costaba, pero no se detuvo. Langford bajó de su caballo lentamente, arma en mano. Siempre fuiste terco, dijo. Y tú siempre te escondiste detrás de otros, respondió Caleb. Se enfrentaron. El pasado, la decisión, la consecuencia. Podrías haber tenido poder, dijo Langford. Respeto. No así. Langford suspiró. Luego levantó el arma. Caleb no. Aún no. Un instante suspendido y se rompió. El disparo fue rápido. Demasiado rápido. Caleb se tambaleó, pero no cayó. Avanzó. Cerró la distancia. No por venganza, sino por final. Langford disparó otra vez, pero Caleb desvió el arma. La bala se perdió en la tierra, lucha, cercanía, fuerza, hasta que se detuvo. Langford cayó desarmado. La batalla alrededor disminuyó. Y terminó. Porque la línea se había mantenido. Porque el pueblo no se había roto. El silencio volvió lentamente. Roto por respiraciones. Por dolor. Por el agua finalmente fluyendo otra vez. Elisa llegó primero a Caleb. La sangre manchaba su camisa, pero seguía en pie. Apenas. Te quedaste, dijo, con la voz quebrada por primera vez. Él la miró. Dije que lo haría. El sol bajó, tiñendo la tierra de fuego y oro. No destrucción. Algo distinto. Algo ganado. Se quedaron allí, juntos rodeados de un pueblo que finalmente había elegido otra cosa. No miedo, no silencio, sino resistencia. Y mientras el viento cruzaba la hierba quemada y el polvo que aún subía,
Llevaba consigo algo nuevo, no solo supervivencia, sino el comienzo del cambio. El humo permaneció más tiempo que el fuego, se quedó bajo sobre la tierra en delgadas cintas grises, deslizándose entre la hierba ennegrecida y los postes de cercas rotas. El viento se había calmado, pero aún llevaba la memoria de lo que había ardido, aguda, amarga, imposible de ignorar. La mañana llegó lenta, no brillante, ganada. El rancho Whitmore seguía en pie, pero cambiado. Su borde estaba marcado por cicatrices de fuego, la tierra oscura e irregular donde la vida había sido arrancada. Más allá, el pueblo se movía con una urgencia silenciosa. Hombres reconstruyendo vigas, mujeres cargando agua, niños observándolo todo con ojos que habían visto demasiado pronto. Langford ya no estaba. No desaparecido. Removido. El sheriff Hale se había encargado de eso personalmente, esta vez con manos firmes, con una voz que ya no dudaba. El hombre que una vez controló todo, había quedado reducido a lo que era sin poder. Solo otro hombre que había tomado demasiado durante demasiado tiempo. Y ahora, la tierra volvía a respirar. Dentro de la casa del rancho el aire estaba quieto. Caleb yacía en la cama estrecha junto a la ventana, la luz temprana cayendo sobre su rostro en líneas pálidas. Las vendas envolvían su costado y su hombro, manchadas apenas donde la herida aún discutía con el tiempo. No había hablado mucho, no desde la cresta, no desde que el sonido de los disparos se había apagado. Elisa estaba sentada a su lado, las manos apoyadas en su regazo, sin tocarlo, sin dudar sobre él. Presente, eso era suficiente. Deberías estar descansando, dijo en voz baja. Sus ojos se abrieron, lentos pero conscientes. Lo estoy. Eso no parece. Un leve aliento, casi una sonrisa, tocó su expresión. Nunca se me ha dado bien. Ella lo observó. Te quedaste, dijo. Él no respondió de inmediato. En cambio, giró ligeramente la cabeza hacia la ventana, hacia la tierra que aún guardaba humo, aún guardaba cicatrices. Terminé algo, dijo. Elisa negó suavemente. No, respondió. Empezaste algo. Eso lo hizo mirarla. Mirarla de verdad. No había compasión en su mirada. No había rescate. Solo verdad. Pasaron los días, lentos, cuidadosos. El pueblo reconstruyó lo que pudo pieza por pieza. No solo estructuras, sino confianza. La gente hablaba distinto ahora. No más fuerte, sino con más honestidad. El silencio que antes protegía el miedo había comenzado a romperse. Aiyana venía a menudo, no como invitada, no como extraña, sino como alguien que pertenecía. El acuerdo no estaba escrito. No había papeles ni firmas, pero se entendía. La tierra ya no sería poseída de la misma manera. Agua compartida, tierra compartida, responsabilidad compartida. No era perfecto, pero era real. Elisa estaba con Aiyana una tarde junto al arroyo, mirando cómo el agua corría constante entre las orillas. Él habría tenido problemas con esto, admitió Elisa en voz baja pensando en su esposo. Aiyana asintió. El cambio exige más que comodidad, dijo. Elisa la miró. ¿Alguna vez se siente suficiente? La mirada de Aiyana siguió la corriente. No, respondió. Pero puede sentirse correcto. Eso era suficiente. Caleb sanaba más lento de lo que le gustaba, más rápido de lo que esperaba. Volvió a caminar. Con cuidado, la cojera ahora más marcada pero firme. Regresó al trabajo sin que se lo pidieran, reparando lo que el fuego había destruido, reforzando lo que casi se había quebrado. Pero algo en él había cambiado. No solo físicamente, se movía como un hombre que estaba tomando una decisión. Elisa lo vio antes de que él lo dijera. «¿Te vas?», dijo una mañana. Él no lo negó. «Pronto», respondió. Ella asintió una vez, sin sorpresa, sin enojo. «¿Por qué?». Caleb se apoyó en la cerca, mirando la tierra que ambos habían luchado por sostener. «Porque este lugar merece más de lo que yo traigo conmigo». Elisa dio un paso más cerca. «¿Y qué es eso?». Él exhaló lentamente. «Problemas, historia, cosas que no permanecen enterradas». Ella sostuvo su mirada. «Eso no es lo que yo veo. Eso es lo que es». Pausa. El viento movía la hierba, más suave ahora, distinto. Elisa volvió a hablar, firme pero tranquila.
¿Crees que irte hace que eso desaparezca? No, dijo él, pero evita que te alcance. Ella dio otro paso más. Ya no había distancia entre ellos. Ya lo hizo, dijo. Las palabras lo detuvieron. No lo trajiste tú, continuó. Te enfrentaste a ello. La mandíbula de Caleb se tensó. Me enfrenté demasiado tarde antes. ¿Y esta vez? Preguntó ella. Silencio, entonces. Me quedé, dijo él. Sí, respondió ella. Pausa. ¿Y crees que eso significa que no perteneces? Él no respondió, porque no sabía cómo. La voz de Elisa se suavizó, pero no perdió fuerza. No eres solo lo peor que has hecho, dijo. Ya no. Sus ojos se encontraron. Ahí estaba otra vez ese espacio entre ellos ya no incierto. Solo real. No te estoy pidiendo que te quedes, añadió. Te estoy diciendo la verdad. El viento pasó entre ellos, levantando polvo en espirales suaves. Elegiste proteger, dijo ella. Eso es lo que eres ahora. Caleb la miró más tiempo que antes, como si buscara algo falso en sus palabras. No lo encontró. La noche pasó en silencio, sin tormentas, sin fuego, solo el sonido constante del viento y el movimiento distante del agua volviendo a su cauce. Y luego en la mañana, el amanecer llegó lentamente, extendiendo oro sobre la tierra, tocando cada cicatriz, cada cerca reconstruida, cada lugar que casi se había perdido. Elisa estaba en la cresta, el mismo lugar donde la verdad se había asentado por primera vez entre ellos. Caleb llegó a su lado, no detrás, no distante, sino junto a ella. No hablaron al principio. No hacía falta. La tierra debajo seguía imperfecta, aún sanando, aún incierta, pero estaba en pie. Y ellos también. ¿Te quedas?, preguntó ella en voz baja. Caleb miró el horizonte, la luz reflejándose en sus ojos, ya no lejanos, presentes. Por ahora, dijo. Elisa asintió. Eso era suficiente. No una promesa, no un futuro escrito en certeza. Algo mejor. Algo honesto. El viento cruzó la hierba, llevando el calor del sol naciente. No vacío, no duro, vivo. Y mientras permanecían allí, lado a lado, no sanos, no completos, pero ya no solos, entendieron algo en lo que ninguno había creído antes, que sobrevivir no era el final, era el comienzo de algo más difícil, algo más silencioso, algo real, confianza. Esta fue mi historia. Si te llegó, dime qué sentiste. No dejes que el silencio nos entierre otra vez. Deja tus pensamientos en los comentarios y dime desde qué parte del mundo me estás escuchando.